La historia de España, mucho que celebrar. Jura vuestra Alteza confirmar a las ciudades, villas y lugares de este reino las libertades, franquicias, exenciones, privilegios, cartas y mercedes, como también los usos, costumbres y ordenanzas ya firmadas y juradas, y dar a todas las ciudades, villas y lugares su carta de confirmación. Sí, juro. Así, tal y como habéis oído, sonaba el juramento que el rey de León prestaba ante todos los estamentos sociales cada vez que se reunían las Cortes. Una institución que nació en España. En España, sí, porque el Reino de León y sus Cortes son el primer lugar en el que todos los ciudadanos están representados en los órganos de decisión. El primer lugar en el que se certifica el control de las decisiones del poder político, y el primero en el que este poder político se compromete a respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos independientemente del estamento social al que pertenezcan. Es el primer sitio en el que aparece el principio de legalidad y el primero que otorga carta de naturaleza al imperio de la ley. Y todo esto ocurrió a finales del siglo XII en la Basílica de San Isidoro de León. Por cierto, la Basílica de San Isidoro es la que tenéis en la foto que ilustra este episodio, foto que me ha enviado, estando allí en León, mi buen amigo Javier Padrón. Y bueno, es por todo esto, por lo que el 18 de junio del año 2013 la UNESCO declaró a las Cortes de León de 1188 como la manifestación más antigua del parlamentarismo y el origen del sistema parlamentario. Es decir, el primer parlamento del mundo que estuvo en tu país. Hoy os voy a hablar de otro episodio poco conocido, de otro más, de otra muestra del por qué hay tanto que celebrar en la historia de España, de otro de los muchos ejemplos que nos hablan de la fabulosa contribución al mundo que ha dejado el caminar de nuestra nación, de tu nación, a lo largo del tiempo. Mucho que celebrar. Soy Óscar Molina. Y bueno, como cada vez quiero pediros que si los audios os gustan, no dejéis pasar la oportunidad de dejar constancia de ello usando el botón de recomendar o el botón de me gusta de las diferentes aplicaciones en las que escuchéis los episodios. Esto nos ayuda, ya lo sabéis, situando a nuestro podcast en posiciones más altas a la hora de ser encontrado mediante buscadores o las redes sociales, lo que acaba significando más descargas y más seguidores. Os recuerdo también que podéis ser mecenas o patrones de Mucho que Celebrar apoyándonos a través de la plataforma Patreon. Si os gustan nuestros podcasts, podéis dejar una donación en Patreon. Entráis en patreon.com, patreon.com, os vais al buscador, tecleáis mi nombre, Óscar Molina, o el del podcast, Mucho que Celebrar, y ahí podéis dejar algo para colaborar con nosotros. Deciros también que podéis seguir al podcast en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube y en la página de Facebook, que es fácil, solo hay que buscar Mucho que Celebrar en cada una de estas aplicaciones y empezar a seguir, a difundir, a dar al me gusta, a retuitear, bueno, etcétera, ¿no? En cada una de ellas.
Y por último, y antes de empezar, quiero mandar un saludo muy cariñoso a los cadetes de la 76 promoción de la Academia General del Aire, que sé que nos escuchan. Es todo un honor contar con los futuros aviadores de nuestro Ejército del Aire entre nuestros seguidores. Ahora sí, comenzamos. Quiero empezar diciéndoos que si bien este episodio se titula Las Cortes de León, y hablaros de ellas es el principal propósito, lo cierto es que voy a contaros unas cuantas cosas más. Unas cuantas cosas que explican el porqué de esas cortes y que están en el camino que llevó a esas cortes, siendo además el camino tan apasionante como el destino, ¿no? Y bueno, unas cuantas cosas que por sí mismas resultan lo suficientemente interesantes, sustanciosas, aunque poco divulgadas, como para ser categoría en sí mismas. Quiero decir, como para que, si me lo permitís, toméis nota de ellas y las añadáis al archivo de todo lo que motiva que haya tanto que celebrar en la historia de España. Así que no perdáis detalle, porque lo que os voy a contar hoy está en ese archivo, dentro de la sección Aportaciones de España al Mundo. Y bien, hay una parte de la historiografía de los medievalistas españoles, digamos esa parte más derrotista o menos triunfalista, como queráis, de la que ya además os hablé una vez, que sostiene que las Cortes de León fueron fruto de la necesidad. Y no les falta razón, no les falta razón. Lo vamos a ver. Pero también es cierto que nacieron de la virtud, ya que si había algún lugar en Europa en el que una institución como esas Cortes pudieran ver la luz, ese lugar era la península ibérica y sus reinos medievales. Os cuento. El contexto del reinado de Alfonso IX, el rey que convocó aquellas cortes, nada más coronarse era bastante complicado. Alfonso empieza a reinar con tan solo 17 años de edad. Y bueno, por un lado, su madrastra, la segunda mujer de su padre, su madrastra Urraca, conspiraba contra él para desalojarle del trono y poner en ese trono al infante don Sancho, que era hijo de esta Urraca y hermanastro de Alfonso, por tanto. Por otro lado, cuando Alfonso IX tomó la corona, encontró las arcas del reino vacías, fruto de la nefasta política financiera que había llevado a cabo su padre, Fernando II de León. Y por último, la situación militar de su reino era pues bastante desastrosa. El reino tenía una condición de vulnerabilidad preocupante, que duraba ya décadas y que además no tenía mucha pinta de mejorar. Para que os hagáis una idea, hasta los vikingos, por entonces, atacaban el reino de León con frecuencia. Así pues, Alfonso IX necesitaba apoyo político, necesitaba dinero y necesitaba compromiso con la defensa del reino. Y estas son las principales razones, las principales necesidades por las que sus consejeros, entre los que destaca el Santo Martino, le sugieren convocar cortes. Son las razones por las que admitió a todos los estamentos en ellas y por las que cedió a que se instauraran instrumentos jurídicos que limitaran su poder y reconocieran los derechos y las libertades de todos. Así que bueno, hasta ahí la necesidad. Pero es que este tipo de cosas no suelen brotar como los champiñones después de un chaparrón, ¿no? Y ahí es donde aparece la virtud, ahí es donde entra en juego la singular configuración legal de organización política y hasta de talante filosófico o ideológico que hacía a los reinos peninsulares tan distintos del resto de Europa. Y para comprender esto tenemos que mirar a Roma, otra vez, brevemente, pero necesariamente porque si no, no vamos a entender el porqué de todo esto. Roma se constituye en imperio en el año 27 después de Cristo, cuando llega al poder Octavio Augusto, que fue el primer emperador. Pero hasta entonces Roma había sido una república, había sido un ente político, podemos decir que gobernado por la gente. Que bueno, ciertamente el modelo de representación romano no era el de la democracia que tenemos hoy. Y menos aún lo era en lo referente a los estamentos sociales más bajos, cuya representatividad pues era escasa, ¿no? Pero en el espíritu de la República Romana sí subyacía lo que significa la palabra república. República viene de res pública, cosa de todos. Y cuando cae el Imperio de Occidente, Justiniano, que es emperador, pero ya solo de la parte que queda de Roma, es decir, del Imperio de Oriente con sede en Constantinopla, se decide a reagrupar, a compilar, reescribir todo el derecho romano desde los albores de los tiempos, ¿no? En una obra conocida vulgarmente como el Código de Justiniano. Posteriormente, cuando Hispania cae en manos de los visigodos, estos, por mucho que no lleguen a mezclarse con la población hispano-romana,
sí que van a adoptar muchas de sus instituciones, de sus leyes y de sus principios. Porque, bueno, la verdad es que desde la caída del Imperio de Occidente, Hispania va a ser, sin duda, el lugar que más se va a seguir pareciendo a Roma en muchas cosas, ¿no? Y va a ser el lugar en el que, por decirlo de alguna manera, Roma va a pervivir más, posiblemente hasta nuestros días. Y además esto pues explica una gran cantidad de cosas de nuestra historia, ¿no? Como os vengo contando en distintos episodios. Los visigodos se van a apuntar también a la codificación. Así que, bueno, un rey visigodo, uno de los que forman esa interminable lista, Recesvinto, va a disponer en el año 654 el llamado Liber Iudiciorum, fuero del juzgo o libro de los jueces, se llama de esas tres maneras, ¿no? Y esta compilación va a recoger una gran parte de los contenidos del Código de Justiniano, de manera que esa labor codificadora de la Hispania visigoda se constituye en una de las principales razones por las que el derecho romano hoy sigue vivo a nivel europeo continental y, bueno, de manera más matizada, pues a nivel casi global, ¿no? Y uno de los conceptos que se recoge e incorpora, especialmente interesante además para el asunto de hoy, es el concepto del bien común que había expresado Justiniano y que se resume literalmente en que lo que atañe a todos ha de ser aprobado por todos. Es decir, que desde bien pronto la Hispania posromana va a adoptar una idea clásica, una idea grecolatina, que se cuestiona la legitimidad del poder político, que debate su origen y que desafía las concepciones absolutistas de ese poder. Esta cuestión es, por entonces, pues bueno, pues es algo absolutamente inédito en una Europa que camina firme hacia el feudalismo y que tardará mucho tiempo en incorporarse a este tipo de ideas, ¿no? Por otro lado está la labor de la Iglesia. Sí, de la Iglesia, he dicho de la Iglesia porque en contra de la imagen del estereotipo manido y tópico de que la Iglesia medieval era una máquina de oprimir, de castigar, de atemorizar y hasta de quemar a la gente, lo cierto es que la labor eclesiástica medieval en lo referido a la filosofía política, a los fundamentos de la legitimidad del poder, a la participación del pueblo en los asuntos de gobierno o a la naturaleza de los derechos y libertades de los individuos es imponente, es una labor que es imponente. Y no solo es imponente, sino que además en España tiene alguna de sus mayores figuras. El ejemplo claro es San Isidoro de Sevilla, un personaje tan impresionante como desconocido, cuyas obras referentes a la filosofía, a la historia, a la teología, a la astronomía, a la gramática, a la música, a la medicina, etcétera, son innumerables. Y también referidas a la filosofía política. San Isidoro tiene una obra titulada El Tratado de las Sentencias, en la que ya empieza a apuntar lo que algunos siglos más tarde haría famoso Santo Tomás de Aquino. Y es la idea de que el poder político había sido otorgado al pueblo por Dios. Y el pueblo se lo cedía al monarca. Es decir, que la legitimación del poder político era de origen divino. El poder político venía de Dios. Y era delegada por su depositario, el pueblo, en un rey. Así es como Tomás de Aquino, siguiendo a Isidoro de Sevilla, llega a la conclusión de que el bien común ha de ser procurado por gobernantes elegidos por el pueblo de entre el pueblo. Y, bueno, durante la España visigoda, este debate, por tanto, sobre los límites del poder real va a estar muy vivo. Y además tenía lugar periódicamente. En los concilios de Toledo, de los que habréis oído hablar, ¿no? Unos concilios que convocaban los reyes visigodos junto a la jerarquía eclesiástica. Es decir, que en los concilios de Toledo celebrados, ojo, entre los años 397 y 702, ya estaba sobre la mesa en qué condición y con qué limitaciones podía el rey ejercer su poder. Bueno, por supuesto, en estos concilios aún no se va a ver representado el pueblo llano, ¿no? Pero sí se empieza a apuntar que el ejercicio del poder no puede ser ajeno a los intereses de la mayoría, siendo además la representación eclesiástica la que lleva la voz cantante tanto en la delimitación del poder del trono como en la formulación de derechos y libertades individuales. Concretamente, en el concilio XIII, celebrado en el año 683, se van a establecer leyes que protegen contra las detenciones arbitrarias, permitiéndose al detenido, además, pedir amparo judicial y estableciendo la necesidad de un juicio previo, con abogado defensor, como requisito para imponer una pena. Fijaos, Esto, que es a lo que se le ha llamado el habeas corpus visigodo, ocurre a finales del siglo VII. Y es que, bueno, podéis buscar debajo de las piedras, si queréis, pero no vais a encontrar nada similar en los ordenamientos legales de ningún otro lugar del mundo en este tiempo.
Pasado el tiempo, a esta tradición o línea de pensamiento que va a heredar el Reino de León, se le une el hecho de que, como os conté en el episodio titulado La conquista del sur, una vez la mayor parte de la península ha sido invadida por los árabes, se produce la ocupación espontánea de las tierras castellanas por parte de colonos, dando lugar a la aparición, por primera vez en Europa también, de ciudades libres, con ciudadanos libres. Ciudadanos que no se sometían al rey, que no se sometían a la nobleza y que vivían en ciudades a las que se les había otorgado cartas pueblas, a las que se les había reconocido su condición de ciudades libres, su capacidad de autoadministrarse y su capacidad para impartir justicia. Justicia que el rey y los nobles solo podían sancionar. En realidad estamos hablando del nacimiento de la primera muestra a nivel europeo de lo que más tarde se va a llamar comúnmente la burguesía, muchos años antes de que se la tenga por oficialmente aparecida, porque la historia que nos cuentan cita como precursora de la burguesía a la Liga Hanseática Alemana, pero lo cierto es que 3 siglos antes ya existían en León ciudadanos con independencia política, económica, autoorganizados y prósperos, con la suficiente capacidad como para poner freno a los poderes absolutos, con la voluntad de hacerlo además y con el reconocimiento de su estatus. Ciudadanos cuya bonanza económica va a provocar que el rey se los quiera traer en estas cortes, ¿no? Y además eso va a tener lugar, pero claro, a cambio de contrapartidas que vamos a ir viendo. Es decir, por resumir, que mientras toda la Europa medieval y gran parte del territorio peninsular también se rigen, repito, bajo el asfixiante feudalismo, en León la película es distinta. En León la película va de los límites del poder real y del reconocimiento a personas y comunidades como sujetos de derecho. En Europa, por entonces, los güelfos y los gibelinos, que habréis oído hablar de ellos, pues están peleando, desangrándose entre ellos durante el siglo XII para defender la supremacía del emperador sobre el papa o viceversa. Es decir, se están matando por ver quién manda más, si el papa o el emperador. Y en el Reino de León, mientras, ya tenían bien claro que el rey lo era porque el pueblo lo permitía. Es decir, los restos de Roma están sumidos en un estado de fragmentación, de poderes absolutos, de minimización del individuo, y la mirada de León va a ir más allá y va a poner la semilla de los sistemas políticos que hoy tenemos en el mundo occidental. Casi nada. Casi nada, por mucho que los españoles vivamos en una penosa ignorancia histórica respecto al asunto. Ya os digo, mucho que celebrar, mucho que celebrar. Y por supuesto, en Al-Ándalus, en la parte de la península ocupada por los musulmanes, este debate no es que no exista, es que es algo que no se puede ni plantear, ¿no? Y lo digo porque uno de los mayores y de los menos cuestionados mitos de nuestra historia es el mito de Al-Ándalus, el que dibuja a la España ocupada por los musulmanes como una especie de paraíso de tolerancia, de avance científico, de refinamiento cultural y de las artes, contrapuesto a unos reinos cristianos poblados por bestias que se dedicaban únicamente a hacer la guerra, a cazar jabalíes, a rezar rosarios y a quemar brujas, ¿no? Que no sabían ni leer y ni siquiera se lavaban, ¿no? Bueno, pues que no os metan ese gol. Que no os metan ese gol. Eso es un tópico y un lugar común. Ya lo estáis viendo y ya haremos algún episodio sobre todo esto también. Porque lo cierto es que ni en Europa ni en Al-Ándalus va a llegar a haber en el siglo XI un cuerpo legal, un entramado jurídico tan revolucionario, tan garantista y tan innovador como el que va a seguir a todo este proceso del que os estoy hablando, ¿no? Como el que va a aparecer en el año 1017 y va a ser el verdadero padre de las Cortes de León y antecesor de las declaraciones de libertades y derechos del mundo occidental. Me refiero al Fuero de León del año 1017. Hago pausa pequeña y os hablo de él. El Fuero de León lo otorga Alfonso V en el año 1017, como os he dicho. Y este rey, si miramos al acierto con el que gobernó su reino, cómo lo reconstruyó tras las terribles campañas de Almanzor y sobre todo a este fuero, a lo que significaría y a lo que significó, pues llegamos a la conclusión de que el V Alfonso ha sido uno de los mejores reyes que ha dado España, por mucho que él nunca fuera rey de España como tal, porque España no existía, ¿no? Pero un gran rey. El fuero se otorga en la catedral y está compuesto de 48 preceptos que van a venir a otorgar rango legal a derechos y libertades que ya se practicaban y a introducir algunas novedades. Tiene una vocación general,
Quiero decir que lo mismo se regía por él un ciudadano de León que de Santiago de Compostela que de cualquier parte del reino, ¿no? Había algunos preceptos referidos únicamente a la ciudad de León, pero vamos, como os digo, la vocación era general. La generalidad es además uno de las características de las leyes modernas, ¿no? Así que, bueno, León en la segunda década del año 1000 se va a convertir en la primera sede de las libertades individuales que van a configurar el humanismo que dará lugar al Renacimiento. Porque en el Fuero de León se protegen cosas como la propiedad privada o se certifican cosas como la inviolabilidad del domicilio. Se refuerza el llamado locus appellationis. Locus appellationis. Voy a hacer un paréntesis y os cuento lo que era. Si habéis estado en León o si visitáis la catedral o si la conocéis, pues podéis ver en la portada izquierda de la entrada principal una columna pequeña que era el lugar donde los leoneses podían recurrir o apelar las resoluciones que se hubieran dictado, pidiendo justicia al rey, en persona a veces, y a su curia regia. La curia estaba formada por 4 jueces que eran representantes de la monarquía, otro de la Iglesia, la nobleza y del pueblo. Bueno, aparte para desfacer entuertos, lo que buscaba este sistema era unificar un poco la jurisprudencia, ¿no? Y bueno, esta pilastra, esta columna, estaba esculpida en forma de rollo legal y aún hoy contiene la inscripción en mayúscula locus appellationis. Es decir, que en el año 1000 ya los leoneses podían pedir justicia a su rey sin necesidad de intermediarios. Este foro, por ejemplo, convertía a las mujeres en sujetos de derecho, lo cual, bueno, claro, hoy nos parece obvio, ¿no? Pero ya os digo, es que hablamos del siglo XI. Las permitía heredar y les permitía comparecer en juicio en representación propia, lo cual, si lo pensáis, pues era de bastante utilidad, ¿no? Porque hablamos de unos tiempos en los que sus maridos se iban a la guerra y tardaban mucho en volver, si es que volvían, claro. Así que, bueno, con este talante no es de extrañar que la primera reina de Europa, es decir, la primera mujer europea que fue reina, fuera leonesa. Hablamos de Urraca I de León, que reinó desde el año 1109 al 1126. En este foro se da comienzo a la separación de la Iglesia y del Estado, sin necesidad de Revolución Francesa ni de toma de la Bastilla. Se especifica que el poder del rey no es un mandato de Dios, sino que tiene su origen en el pueblo. Eso se especifica textualmente en el Foro de León. Estipulaba cosas como, por ejemplo, los salarios de los trabajadores y la obligación de revisarlos anualmente. Hablaba del comercio libre, o, por ejemplo, también delimitaba el procedimiento para elegir a jueces y alguaciles. Es decir, se acababa aquello de que el rey nombraba juez a quien le diera la gana, había un procedimiento. Hablaba de los medios de prueba, por ejemplo, que eran admisibles, o de los medios de investigación que eran admisibles en un juicio penal. O sea, era un pequeño y, bueno, primitivo, claro, conjunto de garantías orientadas a la protección del ciudadano frente a las autoridades y, bueno, era un derecho procesal pues absolutamente innovador, ¿no? Hablamos de un fuero, el Fuero de León, al que Thomas Jefferson, que es uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, apunta como base para la Declaración de la Independencia y de la propia Constitución de este país, de los Estados Unidos. Porque, en palabras de Jefferson, este Fuero de León era el referente más antiguo de las libertades de los hombres. Estos fueros se van a ir extendiendo a todos los reinos y a todas las ciudades de la España cristiana, y, bueno, de algunas que hoy son Portugal, ¿no? Porque por aquel entonces una parte de Portugal pertenecía al Reino de León, ¿no? Por ejemplo, tenéis el Fuero de la ciudad de Braga. Y ya en estas llegamos, por fin, ya sí, al año 1188, el año en el que Alfonso IX de León va a convocar las Cortes y va a invitar a ellas, a todos los estamentos sociales, para someterse a su arbitrio y a su poder. Las Cortes se dividen en estamentos, como os digo, y es en estos estamentos donde va a aparecer por primera vez representado el pueblo. Estamentos o brazos, se llamaban de las dos maneras, ¿no? Porque los ciudadanos van a tener unos representantes, los llamados civis electi, que eran los diputados de los burgos, de las ciudades o de las villas. Estos diputados, estos representantes, pues recibían varios nombres, ¿no? Se les llamaba personeros, se les llamaba hombres buenos, mandaderos, pero la denominación más frecuente era la de procuradores, que es como siguen llamándose hoy los diputados del Parlamento Autonómico de Castilla y León. Y, bueno, su función era la misma, ¿no? Defender los intereses de los vecinos a los que representaban. ¿Cómo se les elegía? Bueno, pues el procedimiento era la elección directa por parte de los vecinos. Y una vez eran elegidos, pues el procurador tenía
se le daba un cuaderno de instrucciones, ¿no? Unas instrucciones de las que no debía apartarse ni en las deliberaciones ni al votar. Es decir, que era lo que en derecho hoy se conoce como el mandato imperativo, no representativo. Hasta el punto de que si surgía un tema que no estaba previsto, pues el procurador debía, digamos, reservar su voto, abstenerse, hasta que pudiera consultar nuevamente la ciudad o la villa que lo había elegido. Ciudad o villa ante la que además debía de rendir cuentas al final de su cometido. ¿Quién los pagaba? Bueno, pues generalmente los pagaban las propias ciudades, ¿no? Las propias villas, pero quedó establecido también que en aquellos casos en que las ciudades o los habitantes de esas ciudades fueran pobres, era el tesoro real, era el rey quien tenía que pagarlos. Y así es como nace la primera Carta Magna de la historia. Primera Carta Magna, fruto de unas cortes, que da lugar a unos preceptos que se denominaron los Decreta de León, que recogían pues toda la tradición legislativa y de pensamiento del derecho romano, del visigodo, de las cartas pueblas de las ciudades, de los fueros, y constituía a León como el primer lugar del mundo, el primer lugar de la historia en el que los ciudadanos cuentan frente al poder. Primer sitio donde limitan su ejercicio y donde obtienen la consideración de sujetos de derecho. Toda esta legislación, estos decreta, que hemos ido viendo en el desarrollo del episodio y en la Edad Media española, se acaban fundiendo a partir de las Cortes, ¿no? Y en ellos podemos ver cosas que hoy aparecen en las constituciones de la Constitución española y las de cualquier país democrático, ¿no? Por ejemplo, los decreta decían que el rey no podía sacar a ningún ciudadano de sus jueces naturales, lo cual en la Constitución española actual se denomina el derecho al juez predeterminado por la ley. Hablaban de la facultad de ser juzgado bajo la legislación que a cada individuo le fuera aplicable, o sea, lo que hoy llamamos seguridad jurídica. Hablaban de la ilegalidad de la delación sin pruebas, es decir, la presunción de inocencia. Trataban de la negación maliciosa de justicia a un querellante, es decir, lo que hoy sería la protección de un ciudadano a través del delito de prevaricación de los funcionarios públicos. Estipulaban el llamado derecho de petición, que asistía a los procuradores de las ciudades y que hoy en nuestra Constitución, y en las de todas las naciones democráticas, se le llama iniciativa legislativa popular, que era lo que les permitía, igual que hoy, proponer leyes nuevas, más justas o más actualizadas. Se recogía la obligación del rey de obtener la aprobación de las Cortes para declarar la guerra, algo que viene hoy, bueno, pues calcado, aunque sea respecto del poder político, no del rey, en la Constitución española. Y muchas otras cosas, ¿no? Así que, bueno, si recordáis que os conté que el francés Jean Dumont había llamado a la controversia de Valladolid y a las leyes de India el amanecer de los derechos humanos, creo que todo esto que os estoy contando, pues bien podría llamarse el amanecer de las libertades humanas, ¿no? Ya que, bueno, derechos y libertades no son exactamente lo mismo, ¿no? El modelo se fue extendiendo a los reinos peninsulares, a Aragón, a Castilla, que lo abrazó con entusiasmo tras su nacimiento, Navarra. Y bueno, por ejemplo, es bastante conocido el hermosísimo juramento con el que empezaban las Cortes de Aragón. Juramento que además de ser tan bello, pues condensaba muy bien toda esta idea y decía así: nos, que valemos tanto como vos, e que juntos somos más que vos, os facemos rey si guardáis nuestros fueros e libertades. E si non, non. Y bueno, pues se van a extender inevitablemente a toda Europa. Lo hacen muy progresivamente a través de un medio que ya os habréis imaginado, ¿no? Y que no es otro que el camino de Santiago, ¿no? Verdadero prodigio medieval de intercambio cultural, científico y de ideas. De hecho, hubo quien dijo que España hizo, no me acuerdo quién fue, pero vamos, sí, está por ahí, buscadlo. Dijo que España hizo a Europa a través del Camino de Santiago, y yo creo que es verdad. Aunque también es justo reconocer que el beneficio y el intercambio, bueno, pues fueron mutuos, ¿no? Ya que muchas cosas llegaron a Europa gracias a España a través del Camino de Santiago, pero muchas cosas llegaron a España desde Europa gracias también por esta vía, ¿no? Entre ellas el gótico, ¿no? Que no es poco. Y en cuanto a su versión europea, pues bueno, cabe destacar la llamada Carta Magna de Inglaterra, otorgada por el rey Juan Sin Tierra, el de Robin Hood, en el año 1215 a los varones ingleses. Esta Carta Magna es en la que se apoya la historiografía anglosajona para decir aquello de que la democracia es el mayor regalo que Inglaterra le ha hecho al mundo. Literal, así lo dicen. Bueno,
Por supuesto, obvian que las Cortes de León y sus decretas no solo son 27 años anteriores, sino que recogen la representación de todos los estamentos sociales, mientras que la Carta Magna inglesa solo es otorgada a los nobles y no recoge ni mucho menos todas las garantías y derechos y libertades que recoge los decretos de las Cortes de León. Yo la verdad, tampoco creo que se pueda afirmar, ¿no?, o que se deba afirmar que hubo un país o una nación que regalara la democracia al mundo, porque hablamos de un proceso que ha sufrido evoluciones y aportaciones de muchas naciones, pero creo que está bastante claro que si alguien puso esa semilla, si alguien regaló al mundo la base fundamental de lo que hoy llamamos democracia, pues fue España, o más concretamente León, como os estoy contando. Y no digo esto por mor de un espíritu competitivo, lo digo primero porque es verdad, y segundo y principalmente porque me da lástima que no cuidemos nuestra historia y que otros se apunten tantos falsos, ¿no? Tantos falsos que al final acaban siendo influencia y legitimidad. Se los apunten, digo, ante nuestra pasividad, por nuestro desconocimiento y por nuestra dejadez. Y bueno, al final, un importante espaldarazo a esta realidad de que las Cortes de León son el primer parlamento del mundo, tuvo que venir del mundo anglosajón, de la mano de un profesor de la Universidad de Sydney, que se llama John King, quien, de alguna manera casi desafiando, ¿no?, cuestionando ideas muy arraigadas en el mundo anglosajón y en el mundo en general, formuló y constató que el primer parlamento del mundo no estuvo en Inglaterra, sino que estuvo en España, en León. En la bibliografía del podcast os dejo un vídeo en el que podéis verle hablando de ello a partir del minuto del vídeo. Y parece ser que fue a partir de entonces cuando, pues las reclamaciones de muchos historiadores españoles iniciaron un proceso que felizmente culminaría en el año 2013 con el reconocimiento por parte de la UNESCO a las Cortes de León, por fin, como el primer parlamento de la humanidad. En el año 2015, Inglaterra celebró el 800 aniversario de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, esa de la que os acabo de hablar y que presuntamente constituye el mayor regalo de Inglaterra a la humanidad. Como imaginaréis, en torno al evento se congregaron las más altas autoridades, se escribió hasta agotar la tinta, se hicieron documentales, programas de televisión, en fin, toda la parafernalia, ¿no? Nosotros, aquí, mientras, nos dedicamos a destruir lo nuestro. No ya dejarlo de lado, sino a destruirlo. Empezamos por abrazar las tesis que hacen de nuestra historia un museo de los horrores. Alentamos nuestra propia leyenda negra. Ponemos desagradables etiquetas políticas a los que tienen la osadía de contar las obras de los protagonistas de nuestra historia. Y ponemos incluso a veces etiquetas desagradables a esos mismos protagonistas. Y recientemente hemos llegado a amputar, hasta dejarlo en la mínima expresión, el estudio de nuestra historia en los colegios. Tenemos un empeño extraño, dañino y muy irresponsable, en resaltar solo las cosas que nos dividen y en obviar o contaminar las que nos unen. En pasar una y otra vez la película de una tragedia de hace más de 80 años, como si a eso se redujera lo que de interesante tiene la historia de España. Una tragedia que además se cuenta coja, se cuenta únicamente desde el punto de vista de una de las partes. Y mientras vamos obviando, y este delito para mí es aún mayor, todo lo demás, todo lo que nos une, lo que podría rellenar nuestro orgullo, lo que podría darnos una visión positiva y optimista. Yo siento una pena profunda, no puedo hablaros con más sinceridad, una pena profunda. Si escuchas estas historias que comparto contigo, entiendo que es porque el tema te interesa.
y supongo que, bueno, que de alguna manera pues también te preocupa. Pero quiero contarte una cosa. Sois la sociedad civil, sois los nuevos colonos que poblaron aquellas tierras de Castilla, sin que nadie les ayudara ni les protegiera, buscando la libertad y ejerciendo su derecho a elegir su propia vida. Sois los nuevos procuradores de las Cortes de León, sois los ciudadanos libres más de 1000 años después, y tenéis medios a vuestro alcance. Tenéis libros, tenéis un montón de podcasts, tenéis blogs, páginas en internet, tenéis vídeos en YouTube, tenéis Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, tenéis cenas en casa y cañas con los amigos, tenéis tertulias, porque tenéis mucho más tiempo libre del que tenían ellos. Tenéis cosas que aquella gente no tenía para oponerse a la imposición, al arbitrio, a la información obligatoria o la versión única e inmutable de las cosas. Usadlas. Y si tienes hijos, más aún si están en edad escolar, no dudes ni por un solo instante que lo que les están contando, la versión que les están dando, lo que les hurtan, bien merece tu rebeldía. No una rebeldía violenta o altisonante, no, una rebeldía tranquila, la rebeldía tranquila de quien se niega a que les mutilen parte de su identidad y de su autoestima, además para beneficio de quienes no son ellos. La rebeldía tranquila que se ejerce con un libro, con un reproductor de podcast y unos auriculares, con una conexión a internet, con una charla durante los momentos familiares y con la conciencia de que lo que les puedes contar, lo que pueden leer, lo que pueden escuchar es mucho que celebrar. Y además es historia de España, historia de ellos, la suya. Un abrazo bien grande, nos vemos por aquí.